Es posible que el miedo tenga cara. En el pequeño municipio de Algete, donde las sombras de la noche parecen alargarse como garras, un palacio de risas se transforma en un escenario de terror. Cada rincón de la Plaza de la Constitución, con sus farolas parpadeantes y sus bancos desgastados por el tiempo, se convierte en un refugio para un ser que no debería existir. El payaso que aparecía a la noche y nunca dejaba testigos. Nadie sabía de dónde venía ni cómo había llegado, pero su risa resonaba en la oscuridad como un eco macabro, inconfundible y aterrador. En medio de este ambiente inquietante, Javier, un joven de 25 años, pasaba sus días en la cafetería de la calle de la Fuente. Su vida era monótona, marcada por la rutina y los recuerdos de un pasado que lo perseguía. Desde la muerte de su hermano menor, hace 5 años, Javier había perdido la chispa de la alegría. Las risas que solían llenar su hogar se habían apagado, dejándolo con un vacío que nunca podría llenar. Sin embargo, el silencio de su vida se rompía cada vez que caía la noche, cuando la figura del payaso comenzaba a hacerse notar entre sus sueños y pesadillas. Las historias sobre el payaso se susurraban en voz baja, como si hablar de él pudiera atraerlo. Los vecinos de Algete contaban que aquel ser siniestro se aparecía en las noches más oscuras, justo cuando la luna se escondía detrás de nubes pesadas. Se decía que aquellos que lo veían quedaban atrapados en un trance, incapaces de recordar lo que sucedió después. A medida que las semanas pasaban, el miedo se instalaba cada vez más en el corazón de Javier, mientras su mente se llenaba de imágenes de una risa burlona que resonaba en las paredes de su memoria. Una tarde, mientras Javier paseaba por la plaza, notó que algo no encajaba. La gente hablaba en susurros, miradas furtivas se cruzaban y una sensación de inquietud flotaba en el aire. Alguien mencionó que varias personas habían desaparecido en las últimas semanas y que la policía no había encontrado pistas. Las historias empezaron a tomar forma en su mente, tejidas con los hilos de su propia historia. La pérdida de su hermano había sido un suceso trágico, pero ahora la posibilidad de que el payaso estuviera detrás de las desapariciones lo llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Mientras las sombras se alargaban, Javier se sintió atraído por un impulso inexplicable. Recordó las noches en las que se refugiaba en su habitación, dibujando payasos en su cuaderno, intentando capturar la esencia de lo que una vez fue su alegría. Pero ahora, aquellos dibujos parecían un recordatorio de lo que había perdido. Sin embargo, no podía ignorar el misterio que lo rodeaba. ¿Y si este payaso era la clave para entender la verdad detrás de la muerte de su hermano? La idea lo atormentaba, pero también lo empujaba hacia adelante. Al caer la noche, Javier se encontró frente a un callejón oscuro. Las luces de la calle parpadeaban y un vaho frío se deslizaba por el aire. Recordó las palabras de su madre, advirtiéndole sobre la oscuridad que acechaba en el mundo, pero a pesar del miedo, algo dentro de él lo instaba a seguir adelante. El callejón parecía un portal hacia lo desconocido, un lugar donde el misterio del payaso podría revelarse. Con el corazón latiendo en su pecho, Javier se adentró en la penumbra, sintiendo que el ambiente a su alrededor se tornaba pesado y casi tangible. Cada paso resonaba en el silencio y su mente se llenaba de imágenes de lo que podría encontrar. ¿Sería el payaso un simple mito o había algo más oscuro acechando en la noche? La oscuridad lo envolvió y la atmósfera se volvió densa, como si algo o alguien estuviera observando. Al fondo, un destello de colores brillantes llamó su atención. Un guiño a la alegría que tanto anhelaba, pero que ahora se sentía como una trampa. Sin embargo, en el fondo de su ser, Javier sabía que debía enfrentarse a sus miedos y buscar respuestas.
¿Qué secretos guardaba la noche en Algete y qué papel jugaría el payaso en la historia de su vida? Pero cuando la noche cayó por completo, algo inexplicable sucedió. A medida que Javier se adentraba en la oscura penumbra del callejón, la sensación de ser observado se intensificó. Las sombras parecían moverse a su alrededor, danzando con una vida propia. La risa del payaso resonaba en su mente, un eco que se entrelazaba con sus recuerdos más dolorosos. Aquella risa no era la que él había conocido en su infancia, sino una versión distorsionada y aterradora que lo sumía en un estado de alerta constante. De repente, un ruido repentino a su izquierda hizo que se detuviera en seco. Era un susurro, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de un grupo de personas reunidas en la esquina del callejón. La curiosidad superó al miedo, y Javier se acercó sigilosamente, tratando de captar lo que decían. «Lo vi, os lo juro», dijo, una voz temblorosa, perteneciente a una mujer de mediana edad con un abrigo raído. El payaso estaba allí en el parque, justo después de que anocheciera. Tenía una mirada maligna. «No hables de eso, Marta», interrumpió un hombre corpulento que se mantenía en la penumbra. «No queremos atraerlo. La gente ha desaparecido. Por menos». Javier contuvo la respiración. Las palabras de la mujer resonaban con la creciente inquietud que había sentido en la plaza. No era solo un mito. Había un miedo palpable en la comunidad. Un sentimiento de que el payaso estaba más cerca de lo que ellos deseaban admitir. Sin embargo, lo que más le intrigaba a Javier era la mirada de la mujer, llena de desesperación y terror. Sin pensarlo, decidió acercarse al grupo. ¿Puedo saber más sobre lo que han visto?», preguntó, su voz casi apagándose por el miedo. Los tres se giraron hacia él y sus miradas se fijaron en el joven con curiosidad y desconfianza. La mujer, Marta, lo miró de arriba a abajo antes de responder. «Es peligroso hablar de eso, chaval. Podrías atraerlo hacia ti». «No tengo miedo», respondió Javier, aunque en su interior la duda comenzaba a florecer. El hombre corpulento, que había hablado antes, soltó una risa seca. «Eso dicen todos, hasta que lo ven. El payaso no es un simple cuento, hay algo más oscuro en él, algo que se alimenta de nuestro miedo». Javier sintió que sus palabras lo golpeaban con fuerza. La idea de que el payaso pudiera ser algo más que una simple figura aterradora lo llenaba de inquietud. Necesitaba respuestas, y la única manera de conseguirlas era enfrentándose a su propio miedo. Sin embargo, la conversación había atraído la atención de un cuarto personaje que se acercaba al grupo, un joven de cabello desordenado y ojos intensamente oscuros. Su presencia era inquietante, como si la oscuridad lo envolviera. «¿Qué estáis discutiendo?», preguntó con un tono despreocupado, pero sus ojos revelaban una chispa de interés. «Estamos hablando del payaso. ¿Qué otra cosa podría ser?», respondió Marta con una mezcla de frustración y temor. El nuevo llegó como un soplo de aire frío. Se presentó como Daniel, un chico que había vivido en Algete toda su vida y que, según decía, tenía una conexión especial con el misterio del payaso. «He estado investigando», dijo con un tono que se tornó más serio. «Hay patrones en las desapariciones, no son al azar, hay algo más grande en juego». Javier sintió que su interés se avivaba. «¿Qué tipo de patrones?». Daniel sonrió, con una mezcla de desafío y desafío. «Cada vez que alguien desaparece, hay un evento, un tipo de celebración en el pueblo, como si el payaso esperara algo». «¿Y qué es lo que espera?», preguntó Javier, sintiendo que se acercaba a una verdad que había estado escondida. La respuesta de Daniel fue interrumpida por el sonido de una risa lejana, una risa que envió escalofríos por la espalda de Javier. Era la misma risa que había escuchado en sus pesadillas, y el ambiente se volvió opresivo.
Los rostros de los tres se tornaron pálidos y Javier sintió que el aire se volvía más denso. «Debemos irnos», dijo el hombre corpulento, mirando alrededor con nerviosismo. «No es seguro aquí». Pero Javier no podía irse. La curiosidad, mezclada con la necesidad de entender lo que había sucedido con su hermano, lo mantenía en su lugar. «No, tengo que saber más. Este payaso tal vez tenga algo que ver con la muerte de mi hermano». Las miradas se volvieron hacia él y un silencio tenso se instaló en el grupo. Marta, con la voz temblorosa, preguntó: «¿Qué tienes que ver con eso?» «Mi hermano desapareció hace 5 años», respondió Javier, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. «Y desde entonces he estado buscando respuestas». La revelación trajo un cambio en la atmósfera. Daniel se acercó un paso, sus ojos brillando con una mezcla de comprensión y desafío. «Si estás dispuesto a enfrentarte al payaso, entonces tienes que prepararte. No es solo un juego, él se alimenta de nuestro miedo, de nuestras inseguridades». Las palabras de Daniel resonaron en la mente de Javier y la verdad de su propia lucha se hizo evidente. No solo se enfrentaba a una figura aterradora en la oscuridad, sino también a sus propios demonios. La búsqueda de la verdad lo empujaba hacia adelante, pero también lo enfrentaba a sus miedos más profundos. «¿Qué debo hacer?», preguntó Javier, sintiendo que la determinación empezaba a llenar su pecho. «Debemos reunir más información. Hay una reunión en la plaza esta noche. Si el payaso aparece, tal vez podamos entender qué quiere de nosotros», dijo Daniel, con una seriedad que dejó claro que no bromeaba. Mientras el grupo se preparaba para la reunión, Javier sintió que la tensión aumentaba. No solo se enfrentaría al payaso, sino también a las sombras de su propio pasado. La risa del payaso resonaba en su mente, y con cada latido de su corazón sabía que la noche traería consigo más que solo terror. La verdad sobre su hermano, el payaso y las desapariciones de Algete estaba cada vez más cerca, pero el costo podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Con el destino de su comunidad y su propia búsqueda de redención en juego, Javier se sintió atrapado en un juego mortal en el que la única salida era enfrentar sus miedos más profundos. La oscuridad lo esperaba y la risa del payaso se intensificaba, prometiendo revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Mientras Javier se preparaba para la reunión en la plaza, una sensación de inquietud lo invadía. La risa del payaso resonaba en su mente como un eco que se negaba a desvanecerse. La noche se cernía sobre Algete y las sombras se alargaban, adentrándose en cada rincón. La tensión en el grupo era palpable. Cada uno de ellos llevaba un peso que parecía más pesado que el de la noche misma. Marta, al ver la determinación en los ojos de Javier, se acercó a él. «No es solo el payaso lo que deberías temer, chaval. Hay cosas que no entendemos, cosas que han estado ocultas en este pueblo durante años. La risa que escuchas no es solo un sonido, es un llamado, un recordatorio de lo que hemos perdido». Javier frunció el ceño, sintiendo que las palabras de Marta resonaban en su interior. No solo se trataba de un payaso que atormentaba a su comunidad. Había un trasfondo oscuro que se extendía más allá de lo que él había imaginado. «¿A qué te refieres?», preguntó, ansioso por descubrir más. «Mi hijo desapareció hace 3 años», dijo Marta. La tristeza en su voz era palpable. «No hay un solo día que no lo busque. Cuando oigo esa risa, siento que él está cerca, como si el payaso se lo hubiera llevado para siempre». Las palabras de Marta golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. La conexión entre las desapariciones comenzó a tomar forma en su mente. La risa del payaso no solo había sido un eco de su propia desesperación, sino un eco que resonaba en todas las familias de Algete. «No estás solo», dijo Javier.
Todos estamos conectados de alguna manera. Daniel intervino, su mirada fija en Javier. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Si hay un patrón, si el payaso se alimenta de nuestras pérdidas y miedos, entonces estamos ante algo mucho más. Grunge no es solo un ser maligno, es un símbolo de nuestra propia oscuridad. Javier sintió que se le encogía el corazón. A medida que profundizaban en el misterio, cada revelación parecía más inquietante que la anterior. Recordó las noches en 1900 que solía escuchar a su hermano reírse y cómo esas risas habían sido reemplazadas por un silencio inquietante. La conexión con su hermano se hacía más fuerte, pero también más dolorosa. Mientras el grupo se acercaba a la plaza, sintieron que el aire se volvía más pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de energía oscura. La luz de las farolas titilaba y los murmullos de la gente se mezclaban con el sonido de risas lejanas, creando una sinfonía inquietante que resonaba en el fondo de su mente. Al llegar, se encontraron con un grupo de personas reunidas en el centro, sus rostros iluminados por la luz de las antorchas. La tensión era evidente, todos esperaban algo, aunque ninguno sabía exactamente qué. Javier se sintió abrumado por la multitud. Las miradas de los presentes estaban llenas de miedo y esperanza, un reflejo de su propia lucha interna. Una figura en el centro de la plaza empezó a hablar. Era el alcalde, un hombre de aspecto cansado que parecía llevar el peso de las desapariciones sobre sus hombros. Este pueblo ha sufrido demasiado, comenzó. El payaso ha traído dolor a nuestras vidas y es hora de enfrentarnos a él. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras del alcalde resonaban con su propia determinación, pero la pregunta que lo atormentaba era: ¿cómo enfrentarse a algo que parecía más que un simple payaso? La respuesta llegó en forma de una risa lejana, más fuerte y clara que antes. Era una risa burlona, resonando desde las sombras, y entonces, como si la noche misma hubiera cobrado vida, una figura apareció en el borde de la plaza. Era el payaso, con su maquillaje desfigurado y su sonrisa torcida. La multitud se quedó paralizada. Los rostros se tornaron pálidos y las voces se apagaron. La figura comenzó a avanzar, cada paso resonando como un tambor en el corazón de Javier. «Veo que han venido a jugar», dijo el payaso. Su voz era como un susurro helado que atravesaba el aire. «¿Qué buscan, queridos? ¿Respuestas? ¿Redención? ¿O quizás solo un poco de diversión?» Javier sintió que su mente se nublaba. La risa del payaso no era solo un sonido, era una manipulación, una forma de desestabilizar a todos los presentes. «¿Por qué estás aquí?», gritó Javier, la determinación brotando de lo más profundo de su ser. El payaso se detuvo, su mirada fija en Javier. «Porque tú eres el más curioso de todos, y la curiosidad tiene un precio». Las palabras del payaso resonaron en su mente y Javier sintió que su cordura comenzaba a tambalearse. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? La risa continuaba y con cada risa los recuerdos de su hermano se hacían más nítidos, mezclándose con su propia desesperación. «No estoy aquí solo para asustar», dijo el payaso, su voz ahora más suave. «Estoy aquí para mostrarte la verdad sobre tu hermano, sobre lo que realmente sucedió». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación lo golpeó como un rayo. Su hermano no solo había desaparecido, había una conexión directa entre él y el payaso, algo que había estado oculto en las sombras de su mente. La locura comenzó a asomarse en su interior, cuestionando su propia percepción de la realidad. ¿Era posible que el payaso supiera más de lo que él sabía? La multitud comenzó a murmurar:
y el miedo se extendió como un virus. Marta, al ver la confusión, gritó: «No le creas, es solo un monstruo que se alimenta de nuestro miedo». «¿Un monstruo?», replicó el payaso riendo con desdén. «Soy un espejo que refleja lo que hay en su interior. Y tú, Javier, tienes mucho que descubrir». Con esas palabras resonando en su mente, Javier sintió que la historia de su hermano se desplegaba ante él, revelando secretos que nunca había imaginado. La oscuridad que lo rodeaba no era solo la del payaso, sino la de su propio pasado. La línea entre la locura y la realidad se desdibujaba, y Javier se vio obligado a enfrentarse a lo que había estado evitando durante años. Mientras el payaso se adentraba en la plaza, Javier comprendió que su búsqueda de respuestas había tomado un giro inesperado. No solo estaba cazando a un payaso, estaba buscando la verdad en un laberinto de dolor, miedo y recuerdos olvidados. La noche apenas comenzaba, y con ella el descubrimiento de secretos que cambiarían su vida y la de todos en Algete para siempre. La risa del payaso resonaba en su mente, y con cada eco la oscuridad se hacía más profunda. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el costo de descubrirla podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. Mientras la figura del payaso se acercaba, una atmósfera de terror y expectativa se apoderó de la plaza. Javier, sintiendo el peso de las miradas sobre él, respiró hondo y dio un paso al frente. La risa burlona del payaso retumbaba en su mente, un eco aterrador que se mezclaba con los recuerdos de su hermano. En ese instante, supo que había llegado el momento de confrontar la verdad, no solo sobre el payaso, sino sobre sí mismo. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con firmeza en la noche. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué te alimentas de nuestro miedo?». El payaso se detuvo. Su sonrisa torcida se amplió, como si disfrutara de la incertidumbre que emanaba de la multitud. «Ah, la pregunta del millón. ¿Qué deseo? Oh, querido Javier, no soy más que un facilitador de sus propias sombras. Ustedes mismos han creado esto. Yo solo lo he hecho visible». Marta, temblando de rabia y desesperación, se unió a Javier. «No puedes seguir jugando con nuestras vidas. Deja en paz a nuestros hijos». Su voz se quebró, y el dolor en su mirada revelaba la lucha que había llevado a cabo durante años. El payaso giró lentamente su cabeza hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. «¿De verdad crees que puedo dejar de jugar? ¿Acaso no es la risa lo que buscan? Cada vez que suenan mis carcajadas, cada vez que sienten ese escalofrío, se les recuerda lo que han perdido. Es un ciclo que ustedes mismos perpetúan». Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la ira y el dolor se entrelazaban en su pecho. «No somos tus marionetas. No vamos a dejar que sigas destruyendo nuestras vidas», dijo con la voz temblorosa pero decidida. En ese momento, Daniel, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Pero, ¿y si lo que dice es cierto?», preguntó, su voz seria. «¿Y si somos nosotros quienes hemos alimentado esta oscuridad?». La multitud murmuró, y Javier sintió que el pánico comenzaba a florecer entre ellos. La búsqueda de respuestas se había convertido en una lucha de poder, una batalla de voluntades. «No podemos permitir que el miedo nos controle», replicó dirigiéndose a sus amigos y vecinos. «Debemos unirnos, enfrentar al payaso y a nuestros propios demonios». El payaso, disfrutando del caos que había desatado, rió a carcajadas. Eso es lo que quiero ver. ¿Quién de ustedes está realmente dispuesto a enfrentar sus miedos? ¿Quién tiene el valor de desentrañar la verdad? Las palabras del payaso resonaron en la mente de Javier como un mantra. La verdad que había estado buscando no era solo sobre su hermano, sino sobre cada uno de ellos, sobre sus secretos y sus miedos.
La lucha que estaba a punto de desatarse no sería solo física, sino también emocional. El payaso había hecho que cada uno de ellos se enfrentara a su propia oscuridad. Si de verdad quieres que enfrentemos nuestros miedos, ¿qué tal si lo hacemos juntos?, dijo Javier con un nuevo brillo en sus ojos. Sabía que el payaso estaba jugando con ellos, pero también sabía que si iban a enfrentarlo, tendrían que hacerlo como un solo cuerpo, unidas sus fuerzas en una lucha común. El payaso, sorprendido por la audacia de Javier, frunció el ceño. «¿Unidos? ¡Qué idea tan romántica! ¿Pero crees que eso te salvará? ¿Que eso cambiará lo que has perdido?» «No lo sé», respondió Javier, sintiendo que su determinación crecía. «Pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a luchar por mi hermano, por Marta, por todos nosotros». La plaza se llenó de murmullos de aprobación. Las personas, una por una, comenzaron a dar un paso al frente, uniendo sus voces y sus historias. Marta, sintiendo el apoyo de su comunidad, gritó: «¡No estamos solos! ¡Nadie está solo!». El payaso, viendo cómo la unidad comenzaba a tomar forma, se volvió más agresivo. «No se engañen, la oscuridad siempre encontrará la forma de entrar en sus corazones. Siempre habrá miedo, pero no nos dejará vencer», respondió Daniel, levantando la voz por encima de la cacofonía. «No dejaremos que la risa de un payaso nos arrebate lo que somos». En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. Javier sintió que la energía en la plaza cambiaba, como si las palabras de esperanza se transformaran en una barrera contra la oscuridad. Sin embargo, el payaso no se rendiría tan fácilmente. «¿De verdad creen que pueden enfrentarse a mí?», dijo el payaso, su voz ahora cargada de ira. «Ustedes son solo un puñado de ilusos, atrapados en su propia nostalgia». Javier, sintiendo que el payaso buscaba romper su determinación, tomó una respiración profunda y miró a su alrededor. La comunidad estaba con él, y eso le daba fuerza. «No somos ilusos, somos personas que hemos sufrido, pero también somos personas que hemos luchado, y hoy no te dejaremos ganar». El payaso, furioso, dio un paso adelante, su figura oscura proyectada sobre la multitud. Javier sintió que la oscuridad lo envolvía, pero en lugar de retroceder, se plantó firme, sintiendo la mirada de sus amigos a su alrededor. «Te enfrentaremos», gritó, su voz resonando en la plaza. «No podemos permitir que sigas alimentándote de nuestro miedo». El payaso, con una risa siniestra, se abalanzó hacia Javier, y en ese momento, todo lo que había estado oculto en su corazón estalló. La lucha no sería solo contra el payaso, sino contra todos los miedos que habían estado guardando. El instante decisivo había llegado y la batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de comenzar. La plaza se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada uno de ellos debía enfrentarse a sus propios demonios. La risa del payaso resonaba como un tambor, pero en sus corazones una nueva determinación comenzaba a florecer. La lucha por la verdad y la redención apenas comenzaba, y Javier, con la fuerza de su comunidad a su lado, sabía que estaban listos para enfrentar al payaso y descubrir lo que realmente significaba ser libres. La noche prometía ser larga y peligrosa, pero también era una oportunidad para desentrañar los secretos ocultos en la oscuridad de Algete. Y así, Javier se preparó para el enfrentamiento final, donde la verdad y el miedo se enfrentarían en un duelo que definiría el destino de todos. La plaza parecía vibrar bajo la tensión acumulada y el aire estaba impregnado de un miedo palpable. Javier, con su determinación al máximo, se plantó firme frente al payaso, consciente de que cada uno de los presentes estaba a su lado, listos para enfrentar lo que se avecinaba. La risa del payaso retumbaba como un eco en su mente,
pero la comunidad que había formado a su alrededor le daba fuerza. Cuando el payaso se lanzó hacia él, el tiempo pareció detenerse. Javier sintió el frío de la oscuridad alrededor de él y por un breve instante vislumbró las sombras de sus propios miedos. La culpa por no haber podido proteger a su hermano, el temor a perder a los que amaba, la inseguridad que siempre había acechado su vida. Pero en lugar de dejarse consumir, decidió que era hora de enfrentar esas sombras. Con un grito de desafío, levantó sus manos como si quisiera detener al payaso en seco. ¡No más!, exclamó, sintiendo que una luz interior comenzaba a brillar con fuerza. En ese instante algo cambió. Las risas burlonas del payaso se convirtieron en gritos de frustración y la figura oscura se detuvo, tambaleándose. La plaza entera pareció resonar con la energía que la comunidad había acumulado. Javier sintió el apoyo de sus amigos a su alrededor, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba solo en esta batalla. Juntos comenzaron a gritar, a unirse en un cántico de resistencia que resonaba en el aire. Las luces de sus teléfonos móviles se alzaron como estrellas brillantes en la oscuridad, y la plaza se convirtió en un faro de esperanza. El payaso, incapaz de soportar el poder de la unidad, dio un paso atrás. Su sonrisa se desvaneció y, en su lugar, se dibujó una mueca de rabia. «¡No pueden derrotarme!», gritó, pero su voz temblaba bajo el peso de la verdad que Javier y la multitud estaban desenterrando. Fue entonces cuando un rayo de luz surgió del cielo, iluminando la plaza con una intensidad indescriptible. En ese momento de claridad, Javier vio las caras de sus amigos, cada uno enfrentando su propia oscuridad. Marta, con lágrimas en los ojos, se unió a la lucha, liberando todo el dolor que había acumulado a lo largo de los años. Daniel, sintiendo la fuerza de la comunidad, alzó su voz y animó a los demás a seguir adelante. La luz se intensificó, y el payaso, rodeado por el poder de la comunidad, comenzó a desvanecerse. Su figura se descomponía ante la fuerza de la verdad y la unidad, y en un último alarido de desesperación, se desintegró en un torbellino de risas que resonó en la noche, antes de desaparecer por completo. La plaza quedó en silencio, y Javier, aunque exhausto, sintió que una carga se había levantado de sus hombros. Había sobrevivido a la confrontación, pero no sin dejar marcas. Sus emociones estaban a flor de piel, y las cicatrices del pasado aún latían en su corazón. La lucha había terminado, pero la victoria sabía amarga. Los efectos de la confrontación se sintieron de inmediato. La gente, aunque liberada del yugo del payaso, se miraba entre sí con una mezcla de alivio y dolor. Javier sintió que el aire estaba cargado de nuevas promesas, pero también de la realidad de lo que habían enfrentado. Marta se acercó a él, sus ojos brillando con un nuevo enfoque. «No hemos terminado, ¿verdad?», preguntó, su voz un susurro. Javier asintió, consciente de que la batalla contra sus propios miedos aún continuaba. La oscuridad podía haber sido expulsada, pero las cicatrices emocionales estaban presentes. Daniel, al lado de Marta, añadió: «Esto no es solo el final, es un nuevo comienzo». Pero en su interior, Javier sabía que había más en juego. Aunque habían derrotado al payaso, no podían ignorar el rastro de miedo que había dejado. La plaza, que una vez había sido un lugar de alegría, aún resonaba con ecos de risas perturbadoras. ¿Qué pasaría con aquellos que habían sucumbido al miedo? ¿Y qué pasaría con ellos ahora que habían enfrentado sus demonios? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. En el fondo de su mente, una pequeña voz le decía que esta victoria era temporal. Había algo más acechando en las sombras, algo que aún no habían desentrañado.
Los murmullos de la plaza resonaban con historias no contadas, secretos que aún no habían salido a la luz. Las vidas de los presentes se habían entrelazado de una manera nueva, y Javier sabía que sus experiencias individuales ahora formaban parte de un tapiz más grande. Marta había enfrentado su dolor, y Daniel había encontrado su voz. Pero, ¿qué pasaría con otros en la comunidad que aún llevaban cargas invisibles? Mientras se alejaban de la plaza, Javier sintió una nueva determinación. La lucha no había terminado. Había otras historias que contar, otros miedos que enfrentar. La comunidad había demostrado su fuerza, pero ahora necesitaban explorar las profundidades de su propia oscuridad. En su mente, una pregunta persistía. ¿Había realmente terminado el ciclo de miedo? La risa del payaso resonaba en su memoria y Javier supo que su viaje apenas comenzaba. Había más misterios por descubrir, más verdades que enfrentar. Así, con el corazón lleno de esperanzas y temores, Javier se preparó para lo que vendría. Sabía que el camino podría ser doloroso, pero la luz de la comunidad brillaría en su viaje. En su interior, una chispa de valentía se encendía, iluminando el camino hacia el futuro. La oscuridad podía haber sido contenida, pero el misterio de lo que aún estaba por venir lo mantenía alerta, listo para desentrañar los secretos que el destino le tenía reservados. La plaza, ahora vacía, se transformó en un escenario de ecos y sombras. Javier y sus amigos, aunque aliviados por haber enfrentado al payaso, no podían ignorar la tensión que aún flotaba en el aire. La victoria había sido significativa, pero la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad persistía en sus corazones. Mientras caminaban hacia la salida de la plaza, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Con cada paso, el peso de la incertidumbre se hacía más evidente. Las risas del payaso, aunque ya no estaban presentes, resonaban en su mente como una advertencia. ¿Qué pasaría con aquellos que habían sucumbido al miedo? Existían otros, seres oscuros que se ocultaban en las sombras, esperando su momento para atacar. Marta, caminando a su lado, rompió el silencio. Tal vez deberíamos quedarnos un poco más. No podemos simplemente irnos y dejar las cosas así. Su voz temblaba y Javier sintió que compartían la misma inquietud. Daniel, que escuchaba atentamente, asintió. Lo que enfrentamos no es algo que desaparezca fácilmente. Si hay más oscuridad, debemos estar preparados. Justo en ese momento, un murmullo se alzó entre ellos, como si la plaza misma estuviera respondiendo a su inquietud. Javier miró hacia el centro, donde la luz había brillado intensamente momentos antes. Ahora, las sombras parecían moverse danzando con una vida propia. El aire se volvió denso y cargado y una sensación de peligro envolvió a los tres. ¿Lo sientes?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Marta y Daniel intercambiaron miradas y la incertidumbre se instaló entre ellos. La plaza, un lugar que había sido un faro de esperanza, ahora parecía un campo de batalla de miedos no resueltos. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando brevemente un rincón de la plaza. En ese instante fugaz, Javier vio una figura desdibujada en la distancia, como un espectro que se desvanecía antes de ser plenamente revelado. Su corazón se aceleró. ¿Qué fue eso?, preguntó, más para sí mismo que para sus amigos. No lo sé, pero no siento que hayamos terminado aquí, respondió Marta, su voz temblando con incertidumbre. Daniel, que miraba hacia la misma dirección, se tensó. Tal vez lo que derrotamos no era más que un emisario. La plaza, que había vibrado con su unidad, ahora se sentía como un lugar de conspiraciones. Los ecos de la risa del payaso aún reverberaban,
pero ahora se mezclaban con susurros de algo más oscuro. Un sentimiento de impotencia comenzó a envolver a Javier. La lucha contra sus propios miedos había sido solo el comienzo, y la posibilidad de un nuevo terror acechaba en el horizonte. Mientras se alejaban, la sensación de inquietud se hizo más intensa. Un viento gélido sopló, llevando consigo un susurro que parecía crecer en volumen. La risa, distorsionada, se convirtió en un grito que resonaba en sus oídos, y Javier sintió que la oscuridad se cernía sobre ellos una vez más. La comunidad había demostrado su fuerza, pero ahora se enfrentaban a la realidad de que la lucha no había terminado. Los ojos de Javier se fijaron en la plaza, y aunque sus amigos lo instaban a seguir adelante, sabía que el ciclo de miedo estaba lejos de concluir. Los secretos que aún yacían en la oscuridad eran más profundos de lo que podían imaginar. La incertidumbre se apoderó de él mientras la plaza se desvanecía en la distancia. Algo más estaba por venir, y Javier, con el corazón latiendo desbocado, no podía evitar preguntarse si alguna vez estarían verdaderamente a salvo. La risa del payaso había desaparecido, pero en su lugar un nuevo terror comenzaba a manifestarse, dejando la historia en un suspenso inquietante. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Y déjanos un comentario abajo contando cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia. La oscuridad puede haber vuelto, pero juntos podemos enfrentarlo.